¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda. Estamos en vivo, como siempre, por TSD Filmat. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo le va, Mauro? ¿Cómo anda? Muy bien. Programa número 62. Programa número 62 de Mesa Redonda, que sigue contando la actualidad, que sigue hablando de la vida política de Filmat y la región. Número 62, los allanamientos, ¿es en los números de la quiniela, no? Ah, no sé, pero podría ser. Podría ser, ¿no? También, sí. El fin de semana, ¿usted escuchó la canción esa de Charly García, Estoy Verde? Sí. Era lo que sonaba como música de ambiente en Filmat y en la zona a partir de los operativos que se registraron fundamentalmente en nuestra ciudad, pero que también se dieron en otras ciudades, en otras localidades de la región, como Chavás, como Casilda, inclusive algunas acciones que, según informaron, se habrían dado más allá del territorio santafesino, pero que estarían vinculadas a estos hechos. Pero también se llevaron adelante operativos en el norte de la provincia. Lo de Casilda, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo de Filmat. Exactamente. Es lo declarado, como también los operativos que se realizaron en Tostado, en distintos departamentos del norte santafesino, decidieron llevarse a cabo en el marco de distintas investigaciones que se estaban haciendo y sorprender a varios grupos al mismo tiempo para que, bueno, nadie diga, che, mirá, están haciendo operativos en el sur, seguramente cuidémonos porque va a venir para el norte. De esta manera lograron una mayor efectividad, al menos eso parece. Los investigadores, lo cierto es que hacía rato que nos hacían allanamientos importantes, lo veníamos marcando hace un par de programas acá. Exactamente, Mauro, lo habías planteado, se lo habías preguntado, de hecho, a autoridades y funcionarios de la ciudad y la región, y nosotros repasando, revisando el archivo, encontrábamos que el último operativo importante que se había dado en Filmat y la región había sido en 2014, en agosto de ese año, cuando se dio un operativo que se dijo era para desbaratar el cartel de Santa, así se denominó en aquel momento, y ahora lo que aconteció el fin de semana, el sábado por la mañana, cuando amanecían los filmatenses, se encontraban con esto, con un Filmat con una fuerte presencia de Gendarmería Nacional, también de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se habla de más de 250 gendarmes y gente de policía en Filmat y en la zona trabajando en diferentes operativos. 23 allanamientos se dieron en la ciudad de Filmat, 12 detenidos, como bien estamos observando. Y hay una cuestión para agregar, porque el lunes también, esto después se supo, no se confirmó la información oficialmente, se detuvieron a 2 personas más. Entonces uno entiende que también se sumarían a quienes fueron detenidos durante el fin de semana, y también habría una persona prófuga luego de lo que fue todo el operativo del fin de semana, con una cuestión especial, Mauro, que aconteció, y es que en Filmat nos enterábamos también el propio fin de semana que hubo 2 operativos fallidos, es decir, se equivocaron de vivienda o fueron a viviendas donde ya no residían a las personas que estaban buscando, y quienes están morando justamente en esas casas, bueno, pasaron realmente un mal momento, sorprendidos por la situación, inclusive en una casa donde había un chiquito. Esto lo conocíamos algunas horas después, fue reconocido también de parte de las autoridades provinciales y locales. El intendente se estuvo reuniendo con las víctimas de estos operativos fallidos, y según lo que decía esta mañana en una radio de la ciudad, el Estado se estaría haciendo cargo de los daños materiales que ocasionaron en esas viviendas donde hubo operativos por error. El resto del operativo, bueno, fue definido como exitoso de parte del propio ministro Maximiliano Puyaro, quien informó que se había incautado droga, fundamentalmente se habla de cocaína y marihuana, celulares que están justamente retenidos para lo que es la investigación, dinero en efectivo y algunas armas de fuego. Eso es el saldo de lo que dejó este operativo, que, como bien decía recién Mauro, se dio en Filmat, pero también se dio en otras ciudades de la provincia, en algunos casos con
el estudio, el seguimiento de una misma organización y en otros referido a otra organización, todos ligados al narcodelito, pero a diferentes organizaciones. Y en un principio, desde Gendarmería Nacional hacen referencia a que gran parte de esta organización, al menos en Firmat, seguía siendo coordinada, manejada por Totola Orozco desde la cárcel de Devoto. Por eso uno de los allanamientos también fue en esa prisión, con la meta, obviamente, de desarticular y aportar pruebas a la hora de potenciar la condena contra el ya reconocido Totola Orozco, que había sido detenido hace unos 3 años aproximadamente en Firmat. En cuanto a los allanamientos que se equivocaron los gendarmes, puede ocurrir por un par de factores. En algunos casos es cuando alguna arista de la investigación pasa por la localización vía satélite de los celulares por los cuales se comunican las personas. Eso puede tener una falla en cuanto a los metros y llegar en una casa a la que realmente no tiene absolutamente nada que ver. Y otro, porque pasó hace poquito en Venado Tuerto, es que demora tanto el avance del Juzgado Federal de Rosario que cuando se libra la orden de allanamientos, como en este caso muchísimas, las personas que vivían en ella se mudaron y no estaban más, habían cambiado de vivienda. Exactamente, acá se habla de más de un año que no reside en el lugar donde estaban buscando a una de las personas que aparentemente seguiría prófuga y que, bueno, ahora vivía una pareja con una criatura que nada tienen que ver y que, como antes mencionábamos, tuvieron que pasar un momento realmente lamentable. De hecho, cuenta una persona llegada que se creyó, Mauro, que estaban por entrar a robarle. Claro. Porque escuchó los ruidos, escuchó lo que estaba aconteciendo y pensó que se trataba de un robo, alertó a alguien cercano de que estaban por querer ingresar para robarle. Bueno, después supo que se trataba del operativo de Gendarmería. Imagínese si nos encontramos... No, es terrible. Si se da un caso que ha pasado en varias oportunidades, donde el hombre crea esto, ¿no? Que están por entrar a robarles y es una de las tantas personas que considera que hay que defenderse, hay que tener un arma en la casa y empieza a agredir a los supuestos ladrones. Se puede producir una masacre. Una tragedia, realmente una tragedia. Bueno, esto lo hemos hablado también en lo que hace la referencia de la tenencia de armas de fuego y cuando se dan hechos de inseguridad y algunos empiezan a decir, bueno, hay que armarse, hay que tener un arma en casa, sabemos que lo que acontece, la inmensidad de las veces, es que el saldo es mucho peor, que termina siendo una historia mucho más lamentable, porque generalmente, además del robo, después terminan dándose algunas cuestiones que tienen que ver con heridas o que alguna de las personas pueda llegar a perder la vida. Así que creo que haces bien en marcar esto, porque estos momentos no tienen que llevar a pensar. De algún modo, lo que se da el fin de semana da respuesta, Mauro, a lo que se venía planteando. Bueno, hace mucho que no se ve un mega operativo en la ciudad de Firmat, en la región. Llegó este mega operativo, el ministro Puyaro dijo esto no es el fin de la organización, pero sí de esta organización, es como que se estaría desbaratando a esta banda que, como bien también mencionabas, tendría como líder a este conocido firmatense que operaba desde la cárcel. Eso es lo que se relató desde algunas fuentes, no lo dijo oficialmente Puyaro, al menos cuando estuvo en Firmat, él no mencionó ninguno de esos datos porque dijo que la investigación estaba bajo secreto de sumario, pero después, cuando uno fue consultando algunas fuentes o leyendo lo que levantaban los medios de la provincia, inclusive los medios capitalinos, está todo el relato de este manejo que se seguía ejerciendo o se seguiría ejerciendo desde la cárcel de Devoto. ¿Es el fin de la organización? No lo sabemos. A mí lo que me parece, Mauro, y esto siempre es importante marcarlo cuando uno habla de este tipo de cuestiones, y me gusta poner un ejemplo claro y sencillo para que la gente lo entienda. Si vos en tu barrio tenés un almacén, hay una señora, un señor que tiene un almacén, que anda muy bien, que vende muy bien, que tiene una cantidad importante de clientes, y doña Juana o don Alberto dice, bueno, me tengo que jubilar, ya estoy grande, no tengo ganas de seguir teniendo un almacén, seguramente va a haber otros interesados en seguir haciéndose cargo de ese lugar porque es un lugar, porque es un negocio que funciona. O abriendo otro almacén. O abriendo un almacén cerquita. ¿Por qué? Porque hay consumidores. Porque hay gente que está presta a
a comprar lo que se vende en ese almacén. Bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, se da de baja a alguno de los distribuidores o a los más conocidos o los que están manejando un cartel hoy, pero sigue estando el consumo. Y evidentemente, por lo que muestran los operativos, el consumo es muy importante y por lo que muestran algunos datos estadísticos, porque recuerdo que allá por el 2013 se daba a conocer un informe de Naciones Unidas que decía que Argentina está entre los que lidera el consumo de cocaína en América, en el continente americano. Entonces digo, mientras haya mercado, mientras haya clientes, siempre va a haber interés en hacerse cargo de ese negocio que se maneja justamente de manera ilícita porque hablamos de sustancias que son ilegales. También el Estado cuenta con herramientas para reducir ese mercado, ¿no? De alguna manera, y evitar que se potencie, porque si no, como antes había una determinada cantidad de consumidores y se potenció en 3, 4, 5 en las últimas 2 décadas en la República Argentina. Va de la mano, ¿no? Tratar de evitar que se potencie la cantidad de consumidores y por otro lado también controlar y apresar a todas las personas dedicadas a la venta de estupefacientes. Mientras tanto, en Venado Tuerto hace años que brillan por su esencia un mega operativo de estas características. Recordemos que en el operativo Santa que mencionabas hace 2 años tocó un poquitito a Venado, así por arriba. En el 2013 fue Ascaín y Villa Cañas, claro. Totola, Orozco, Firmat y una especie de subdistribuidor en Venado Tuerto, un pez chiquito, que estuvo preso poquito y nada más. Y es una ciudad donde, si juntamos a todas las del departamento General López, está por encima del resto de la cantidad de localidades en cuanto a la cantidad de habitantes, ¿no? Y es llamativo. Sin darse allanamientos de características grandes. Sí, ¿no? Si uno lo analiza y ve cómo se pone el acento en los operativos en Firmat y piensa en un análisis simple, digo, de sentido común, sin conocer en demasía, pero a partir del sentido común, la cantidad de habitantes que tiene Firmat, 20.000, la cantidad de Venado Tuerto, 100.000, y ve que los operativos por ahí no tienen fuerza, son bastante endebles, bueno, obviamente que surgen interrogantes, Mauro. Exactamente. En un rato contamos con invitados en vivo, el concejal del justicialismo Gustavo Bellón va a estar charlando sobre la posibilidad de instalar en Firmat el transporte urbano de pasajeros y también va a estar el secretario general y de control de la Municipalidad de Firmat, Gabriel Gribarello, hablando sobre varios temas. Uno de ellos es un consejo de seguridad que se dio el lunes en Firmat, donde diferentes actores se reunieron para hablar de la temática y también vamos a hablar con él sobre el fondo rotatorio, porque se están terminando los plazos, a ver cuántas empresas al día de hoy, Mauro, se han inscrito o pueden acceder al beneficio. Aparentemente, lo adelantamos, se va a extender el plazo. Pausa comercial, ya volvemos con Mesa Redonda. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo Cooperación Seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Cuando hacemos TDC Noticias, no solo pensamos en informarte, también pensamos en cuidarte. Porque la mejor forma de hacerlo es mostrarte la verdad de las cosas. La realidad de la región en forma objetiva, simple y clara. Formamos parte de tu vida porque compartimos tu mesa, el barrio, las calles, las alegrías, las tristezas, las luchas. Hace 1000 programas que estamos al aire, pero en realidad el número es un simple dato, porque el esfuerzo, las ganas y las ideas tienen la misma esencia que el primero. TDC Noticias, una buena forma de decirte que nos importás.
Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Está llegando la tercera edición del Bingo Firmat. Autos, motos, viajes, Smart TV, computadoras, electrodomésticos y muchas sorpresas más. No dejes pasar este tren. Pedí tu boleto en la Secretaría del Club Firmat o comunicate al 03465 42 30 60. Facebook, Secretaría del Firmat FBC. Me olvidaba, también tenés bono gratuito por pago inmediato de 200.000 pesos en órdenes de compra y 150.000 pesos en órdenes de compra por sorteo cancelación anticipada. Ya empezó a cambiar tu suerte. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810-777-8484 o al 03465 421.000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Segundo bloque de Mesa Redonda, seguimos en vivo. Mariano, con invitados. Exactamente, nos visita el secretario general y de control de la Municipalidad de Firmat, Gabriel Iribarelo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gabriel, justo, digamos, en el marco de lo que era la previa de la reunión del lunes, donde se iba a dar una convocatoria, donde se dio una convocatoria para hablar el tema de seguridad con diferentes instituciones, con representantes del Poder Judicial, en la previa se da este operativo el fin de semana. Sí, bueno, justamente ¿Ustedes tienen algún indicio, alguna información? Mira, nosotros sabíamos que estaban avanzadas las investigaciones, lo habíamos hablado en el último programa que estuvimos acá, que justamente que hacía mucho que no había este tipo de operativos. Nosotros teníamos información que las investigaciones estaban avanzadas, pero no, la verdad que no sabíamos en qué momento se iban a dar estos operativos. Y bueno, justo se dieron, como decimos, el sábado, a 2 días de hacer este Consejo de Seguridad que veníamos programando ya de la semana anterior. Y bueno, con los resultados que todos conocemos, ¿no? La lectura de alguna manera también es que el Estado, a través de Poder Judicial, Poder Ejecutivo, tiene que estar encima permanentemente porque pasaron 2 años y se ha armado toda una red, una estructura de nuevo de comercialización de estupefacientes, al menos así se presenta, importante. Sí, es lo que siempre hablábamos, la lentitud de todos estos procesos investigativos, ¿no? Donde cuando van con la información
hacia los juzgados y salen las órdenes de allanamiento, por ahí ya es tarde y los teléfonos se cambiaron y los domicilios se cambiaron y bueno, y gran parte de uno de los errores que hubo en el operativo fue eso, ¿no? De una investigación tan larga con domicilios viejos donde ya no residía y la verdad que pobre gente tuvo que ser víctima de un error de ese tipo, pero bueno. Hoy escuché al intendente que los ha recibido, bueno, las personas que han padecido esto y que desde el Estado se van a hacer cargo de los daños materiales. Sí, seguramente que tiene que ser así, o sea, deben reparar esos daños, lo que pasa que, bueno, realmente el momento que se pasa, uno se solidariza siempre con la familia, porque realmente es un momento muy ingrato, ¿no? ¿Qué te deja, digamos, este operativo, al menos en lo personal, desde tu nuevo rol, que es estar a cargo de esta secretaría, donde de algún modo desde la municipalidad te toca estar en la coordinación del tema de seguridad? ¿Qué queda después de lo del fin de semana? Y me deja un poco, todos conocemos y como todo el mundo te dice, todos sabemos dónde está, quién vende y nunca les pasa nada. Bueno, por lo menos vemos que les pasó algo, ¿no? Que les pasó algo, esperemos que los procesos sigan y que realmente con todas las pruebas que se llevaron pueda llegar a resultados, porque siempre estamos que no parece que nunca se terminan las investigaciones, que nunca llegamos a una sentencia o a una definición, con lo cual supongo que con un operativo de esta magnitud, con todos los allanamientos que se hicieron, con todas las pruebas que se llevaron, me imagino que habrá información suficiente como para, si hay elementos para juzgar, los juzguen, ¿no? ¿Serían contundentes los elementos, las pruebas que existen? Por lo menos de acuerdo a lo que nos dijeron los gendarmes en ese momento, el día sábado, sí, hay pruebas contundentes, pruebas importantes que realmente demuestran la actividad que venía desarrollando esta gente, ¿no? Antes decíamos que mientras haya demanda es muy difícil también terminar con el narcotráfico y los datos, los pocos que se conocen, muestran que la demanda es algo que está en crecimiento. Digo, ¿cómo se trabaja también ustedes en ese escenario? Porque decimos, bueno, erradicamos a estos, pero está la demanda, o sea que si está la demanda en algún momento va a haber gente interesada en hacerse cargo del negocio. Sí, la demanda, como decís vos, está en crecimiento porque se liberó durante mucho tiempo la posibilidad de que quien quería vender, vendiera, o sea, a la vuelta de la esquina. O sea, entonces, el hecho de que la oferta sea tan grande y tan fácil de conseguir también hace que la demanda vaya creciendo, porque seguramente va a haber más gente que consume y que al tener cercanía hay más chicos que les cuesta menos llegar hacia la droga y bueno, y es la problemática que justamente hablábamos anoche también, de que la mayoría de los casos delictivos que se producen son producto del narcotráfico, o sea, entonces me parece que viene atada una cosa de la otra, o sea, el hecho de que haya más demanda es porque la oferta es mucho mayor y es mucho más fácil llegar a eso, ¿no? El lunes por la noche, esto que vos referís, se dio la conformación o el primer encuentro del Consejo de Seguridad y Convivencia. ¿Cuál es la idea de ese encuentro? ¿Cuál es el disparador? ¿Y cómo sigue eso de ahora en más? Porque hemos visto otras reuniones, Gabriel, donde el vecino se acerca, donde el representante de la institución se acerca, hace de algún modo un descargo, una catarsis y después se diluye. Sí. Digamos, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué pasó el lunes por la noche y cómo se hace para que esto siga o para que sirva lo que pasa allí? Sí, el lunes le quisimos dar otra forma al Consejo de Seguridad. La idea era, se invitaron a todas las instituciones, la idea es no ir a hacer esa catarsis del hecho individual, que ese hecho individual lo deberíamos tratar en otro lado para que se le resuelvan los problemas a quien fue víctima, pero en realidad la idea acá era trabajar con las instituciones, enfocarlo desde el lado, no, por eso se empezó, normalmente se empieza hablando de las cámaras de seguridad o hablando de la policía, y ayer lo decidimos hacer distinto, se comenzó con todo lo que tiene que ver prevención y todo lo que desde el municipio se está haciendo en cuestiones de prevención que no tienen nada que ver con las cámaras o con la policía, sino que realmente en todo lo que hace el municipio desde talleres, apoyos escolares, programas de violencia de género, programas de asistencia a las víctimas, programas con los jóvenes, el grupo de preventores que se va a hacer en todas las escuelas secundarias a partir de los primeros años, con lo cual queremos enfocarlos desde ese lado para trabajar junto con las instituciones en esto que creo que es la base de seguir trabajando en ese sentido, que se viene haciendo de hace mucho tiempo, que seguramente falta mucho porque cada vez la demanda es mayor y los recursos que se necesitan para eso son muchísimos. Casi el 40% del presupuesto municipal se está invirtiendo en esto.
en salud, en las salitas, que también es prevención, porque vos tenés un acercamiento no solo de la salud, sino que te acercás al vecino de otra manera para ver sus necesidades. O sea, que realmente quisimos enfocar el Consejo de Seguridad, sí, con la parte, digamos, de la Cámara o de la Policía o de la presencia en el territorio, porque es necesario, porque realmente hoy vemos que con esa mayor presencia estamos teniendo por lo menos mejores resultados hacia el vecino y hacia los hechos que se van ocurriendo. Pero que en realidad la base y el fundamento de que esto vaya mejorando no está en poner más policías o en más cámaras, sino en trabajar desde las bases, ¿no? Una cuestión que se marca cuando se habla, de hecho lo marcaban los representantes de la justicia, estaba la jueza Fernández, la jueza Marinuzzi, el juez de menores Javier Prado, lo que ellos planteaban era esta cuestión, sí, hay una fuerte ligación entre el delito y las adicciones, pero también planteaban otra cosa que me parece siempre queda en un segundo plano o no se lo destaca, que es que la mayoría de los pibes o no tan pibes que están involucrados no terminaron la escuela primaria, no terminaron la escuela secundaria, y eso también es un dato que está diciendo cosas y que a veces en el análisis general queda como corrido en costado. Digo, por eso también lo interesante de ver qué hace el Estado, qué puede hacer el Estado. Sí, totalmente. O sea, por eso te digo que la manera de ir, que se vayan disminuyendo, es lo que nos está pasando hoy con la violencia que estamos viviendo en la sociedad y la intolerancia que hay, es ahí, es trabajar con los chicos desde que terminen su escuela primaria, que puedan tener un incentivo para hacer la escuela secundaria. Creo que también ahí hay estadísticas oficiales al respecto en Firmat sobre eso, sobre finalización de estudios primarios. Teníamos en un momento los que desertaban, digamos, de la primaria a la secundaria o desertaban en el primer año. Se hizo un trabajo de la Fundación Arcor, disculpame, donde mostró Mauro que se daba un problema importante entre los que terminaban séptimo y empezaban la secundaria. O sea, había un alto nivel de chicos que repetían, sobre todo en primer y segundo año. O sea, eso fue una cosa que se pudo evidenciar. Después se trataron de implementar algunos programas, no sé cómo han funcionado, cuál ha sido el resultado, pero sí eso fue algo que se pudo palpar claramente en un momento, que ahí había un problema importante. Y de hecho, cuando uno habla con algunos docentes, hoy te dice que las dificultades en las escuelas, sobre todo en algunas escuelas, con los chicos se da mayormente en esos 2 años, cuando ingresan, en el ingreso. Por eso, y me parece que también es un planteo que se debe hacer desde los Ministerios de Educación, un poco a lo mejor en la dinámica que se está dando en las escuelas hoy. Creo que a lo mejor tenemos que buscar alternativas que sean, o sea, realmente hoy los chicos no son los mismos de hace 20 años atrás, hay otras tecnologías, hay otras cosas que a lo mejor se pueden incorporar a las escuelas, se pueden llevar para que también sean más atractivas, sobre todo en la escuela secundaria. La escuela primaria es una base de la que no teníamos que discutir, que haya, que no haya chicos que la terminen, ¿no? Te cambio de tema porque hay una cuestión que queríamos charlar también con algún representante de la municipalidad. Bueno, en este caso te va a tocar también abordar esa cuestión, que es el Fondo Rotatorio de Emergencia, porque según lo que establece la ordenanza, este martes vence el plazo para que las empresas preinscriptas puedan presentar los papeles y acceder al crédito. Por lo que sabíamos hasta ayer, de las 25 que se habían preinscripto, solamente 2 habían terminado todo el trámite. Sí. ¿Qué pasa con el resto? Es la pregunta. Bueno, no, en realidad casi todas las empresas están tratando de ir completando la documentación. Les faltan algunos requisitos que se pedían en la ordenanza. Como decimos, 2 empresas ya pasaron por el comité de control y ya están en condiciones, esta semana estarían recibiendo el dinero, estaban tras las compras de los insumos para poder recibir el dinero. Hay 2 empresas más que finalizaron entre ayer y hoy con los papeles. O sea que hoy serían 4 ya. Que también seguramente va a pasar por el comité de control esta semana, y si no esta semana, la semana que viene se están firmando los contratos para los mutuos para entregar el dinero. Y después el resto de las empresas que estamos en contacto, que le falta sobre todo el tema de las garantías, que era una de las cosas que se pedían. Como son fondos públicos, nosotros teníamos que, por lo menos, si bien no había muchos requisitos, no tenía intereses el préstamo, pero sí nosotros teníamos que tener elementos que garanticen la devolución de estos dineros, con lo cual se pedía un tercero, una garantía, y eso es a lo mejor lo que más demoró a las empresas en conseguirlo, pero yo creo que en estos días van a estar completando todo. Se va a dar una prórroga de 15 días para que puedan culminar con esto
esta papelería, pero sí, es verdad, ya hace unos 15 días más o menos que están las empresas en condiciones de presentar la papelería y solamente había 2 hasta ahora. Dejando de lado la garantía, ¿el resto de los requisitos lo cumplirían? Sí, el resto eran muy sencillos, era papelería o documentación impositiva y administrativa, que casi todas las empresas la tienen al día normalmente, ¿no? O sea, no se le pedían que estén al día con los impuestos, salvo que se hizo el pago de la tasa municipal y el derecho de registro de inspección, que hagan un convenio. Gabriel, pero digo, estas 2 empresas, por ejemplo, que ya cumplimentaron con todos los requisitos, pueden acceder a un tope de 500.000 pesos o a hasta 35.000 pesos por empleado. Exacto. Que ya digo, la empresa tiene una determinada cantidad de empleados y quiere acceder a 500.000, pero también va a depender de lo que pase con las otras empresas. Digo, ¿se va a comenzar a entregar igual el dinero? Sí, digo, o se va a cerrar el plazo. No, porque en realidad se va a comenzar a entregar porque nosotros tenemos de las 16, 25 en su momento, pero de todas las empresas que se presentaron, nosotros tenemos un estado de cuánto recibiría cada una de las empresas y así se presentan 16 empresas, estaríamos en condiciones de entregar el dinero a todas. Entonces, que llegamos hasta un nivel de hasta 4 o 5 empleados, recibirían el dinero de acuerdo a las que se inscribieron en su momento con el relevamiento. Después, si alguna de las empresas no se presenta y hay un remanente, como dice la ordenanza, se hace un segundo llamado hacia las empresas con menor cantidad de empleados que puedan tener también acceso al préstamo. ¿Cuáles son las 2 empresas que cumplieron con todos los requisitos? La que cumplieron con todos los requisitos fue Marcibur y Jorge Martinich. ¿Y las 2 que están terminando? Valopi y Estramet. Bárbaro. Estramet es la que también tuvo en su momento el tema del gas y esa cuestión. Para esta prórroga, ¿hay que hacer algún trámite formal? ¿Tiene que pasar por el Consejo? ¿Lo determina el Intendente? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Porque digamos hay una ordenanza que decía el 31 vence el plazo. Sí, me parece que, no recuerdo justo ahora, pero me parece que en la ordenanza estaba prevista la posibilidad de prorrogar el plazo, pero de todas maneras si no se hará desde el Ejecutivo con un decreto, porque en realidad te decía recién, estamos en contacto con todas las empresas y la mayoría están trabajando y finalizando ya. Yo no creo que lleguemos a que se tomen los 15 días, pero bueno, se hizo eso como para no hacer una nueva prórroga en caso de que alguna... La idea es que todos puedan recibir el dinero. ¿Qué cambió en los últimos 2 meses, por ejemplo, el último mes y medio, en cuanto al mercado, a la realidad laboral, a la posibilidad de meter en el mercado el producto que se fabrica acá en Firmat? Mira, las empresas manifestaron siempre que comenzaban a tener algún tipo de movimiento con imposibilidades financieras de hacer frente a los insumos y a la compra de materiales necesarios para la fabricación. Esto yo creo que es una ayuda, no es una solución, es una ayuda y va a permitir por lo menos poner en marcha este motor o mantenerlo regulando, digamos, como podemos, hasta tanto esto veamos qué pasa si se reactiva en forma más significativa. La ordenanza contempla un porcentaje que está destinado a Basali. Sabemos que Basali está en un momento de definiciones, de negociaciones, definiendo su futuro. ¿Ese porcentaje queda reservado para Basali o se puede otorgar a otras empresas? Por ahora Basali está trabajando también en la presentación de los papeles. Sabemos que es una operatoria distinta, es una operatoria a muy corto plazo, a 120 días el tope, o sea que si en todo este tiempo la empresa sigue en estas condiciones, cumplimenta los requisitos, seguramente se va a beneficiar con el dinero, y si en 120 días la empresa toma otro rumbo, bueno, ese dinero puede pasar a formar parte del fondo y ser, sí, repartido entre las empresas que quedaron, y también seguramente va a haber un sobrante para darle otro destino, puede ser a otro sector o con otra iniciativa. Gabriel, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gabriel Vilvarelo, secretario general y de control de la Municipalidad de Firmat. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos volvemos nada más con el concejal Gustavo Bellón para hablar de distintos temas. Entre ellos, ¿va a tener transporte público en la ciudad? Veremos. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros yeta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos.
Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo Cooperación Seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Cuando hacemos TDC Noticias, no solo pensamos en informarte, también pensamos en cuidarte. Porque la mejor forma de hacerlo es mostrarte la verdad de las cosas. La realidad de la región en forma objetiva, simple y clara. Formamos parte de tu vida porque compartimos tu mesa, el barrio, las calles, las alegrías, las tristezas, las luchas. Hace 1000 programas que estamos al aire, pero en realidad el número es un simple dato, porque el esfuerzo, las ganas y las ideas tienen la misma esencia que el primero. TDC Noticias. Una buena forma de decirte que nos importás. Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Está llegando la tercera edición del Bingo Firmat. Autos, motos, viajes, Smart TV, computadoras, electrodomésticos y muchas sorpresas más. No dejes pasar este tren. Pedí tu boleto en la Secretaría del Club Firmat o comunicate al 03465 42 30 60. Facebook, Secretaría del Firmat, FBC. Me olvidaba, también tenés bono gratuito por pago inmediato de 200.000 pesos en órdenes de compra y 150.000 pesos en órdenes de compra por sorteo cancelación anticipada. Ya empezó a cambiar tu suerte. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810-777-8484 o al 03465 421.000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Henry Ford dijo una vez, el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos,
¿En qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465 421 988, al mail info@tdconline.com.ar, www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Seguimos en Mesa Redonda, tercer bloque y más invitados, Mariano. Exactamente, el concejal Gustavo Bellón, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por venir. No. Se ha puesto corbata el hombre para venir a Mesa Redonda. No, ya la tenía. No lo he visto con corbata en otra pero me parece que aquí. está implementando... Sí, un cambio de look. Hay una renovación. No, yo por el trabajo muchas veces la uso. Muchas veces me disfrazo de escribano. Gustavo, bueno, hubo una reunión en la ciudad de Venado donde viajaron para consultarles a funcionarios de la municipalidad sobre cómo funciona el transporte urbano público de pasajeros en una ciudad de 90.000 habitantes aproximadamente, para ver si se puede aplicar acá. Sí, la verdad, en primer lugar, agradecer a la municipalidad de Venado Tuerto, en este caso a Luis Santrandrea, que nos recibió y nos ha dado con PowerPoint, con toda la información, cómo están trabajando ellos el transporte público. Esto surgió porque a medida que fue avanzando la propuesta que hicimos inicialmente, primero tratamos de llamar a los privados para ver cuál era la respuesta que teníamos con distintas empresas de la ciudad que hoy están haciendo excursiones o que sabemos que tienen ese tipo de vehículos. Bueno, en realidad no acudieron, más allá de que uno que lo hizo sin interés, solamente por el respeto de haber sido convocado por el Consejo, y a raíz de ello es que se empezó a la idea de, que en realidad es lo que la idea original era que el transporte lo tiene que prestar el Estado, ¿no? Pero bueno, primero intentamos a ver si había algún interesado, no lo hubo, por lo tanto pensamos que lo más viable era que el Estado municipal preste ese servicio. Y bueno, fuimos avanzando, pedimos una reunión en la cual asistió todo el cuerpo de concejales para interiorizarnos cómo funciona en la ciudad de Venado Tuerto y para ver más que nada cómo funciona, qué costo tiene, cuál es el aporte que hace el municipio, cuáles son las frecuencias, cómo lo implementaron, cómo lo tratan de mejorar, y bueno, y todo eso, traer toda la información, fundamentalmente para seguir dándole iniciativa o de impulso a esta iniciativa. Y bueno, tal es así que ahora el día viernes a las 10 de la mañana nos vamos a reunir todos los concejales con el intendente para plantear cómo la información que trajimos y bueno, y nosotros consideramos que es necesario. ¿Ese antes y después de la reunión fue positivo? Sí, yo pienso que tuvimos mucha información a las cuales nosotros, por ejemplo, nos enteramos de que, por ejemplo, una ciudad como Venado Tuerto, con 90.000 o 100.000 habitantes, está cortando un promedio de 1.800 boletos diarios, más otras 600 o 700 personas que viajan, estudiantes, jubilados, que viajan sin corte de boleto. Nos permite relativamente hacer una proyección de cuál es lo que por ahí, haciendo una regla de matemática simple, acá podríamos estar trasladando entre 200 y 300 pasajeros diarios. ¿Y un poquito más también? Y un poquito más también, lo que significaría que en un mes estaríamos movilizando 4.000 personas en un transporte público. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante. Nos plantearon la posibilidad de que a través de una secretaría del Ministerio del Interior y Transporte, ellos vienen a la ciudad a ayudarte a hacer el diseño de los recorridos troncales, cosa que es muy interesante. La verdad que inclusive nosotros nos plantearon el tema de que ellos ya tienen un sistema, digamos, con mucho tiempo en el cual se hace el corte de boletas y van a tratar de implementar la SUBE. Eso le da mucha transparencia, evita de que el colectivero corte, ande con dinero, con lo peligroso que es. Retiran el dinero de arriba. No, inclusive la tarjeta SUBE, como está cargada por la ANSES, ya el jubilado que suba al transporte público ya automáticamente tiene el beneficio del descuento, o sea, no tenés que andar haciendo ningún tipo de trámite extra. Y bueno, son todas cosas que nosotros al arrancar de cero las podríamos implementar
ya de entrada tratando de perfeccionar el sistema. La verdad que la reunión fue muy positiva y los concejales que por ahí tenían ciertas dudas se vinieron con la certeza de que esto se va a poder implementar, y la verdad que con contento de la recepción que tuvo el proyecto en la gente, porque vemos que si antes consideraba yo que era necesario, hoy con los tiempos que se vienen creo que más todavía, ¿no? Está siendo bien recibido el proyecto. Está siendo bien recibido, porque yo creo que inclusive esto no afecta al otro servicio público. Estamos hablando primero de dar una variedad de servicios para que la ciudad crezca, y segundo que creo que el usuario es distinto, ¿no? O sea, el usuario de taxis y remis por ahí lo va a seguir utilizando. Y bueno, ¿Hubo algún planteo, perdón, Gustavo, de taxistas y remiseros a partir de que empieza a circular esta información? No. Porque bueno, en las redes sociales he visto algún que otro comentario de algún taxista remisero por ahí, preocupado. Siempre alguna medida que beneficie a algunos toca intereses de otros, pero uno tiene que pensar en la mayoría, ¿no? Pero en todas las ciudades conviven los dos sistemas. Por eso, yo seguro. creo que se va a poder convivir. Inclusive la idea es... yo creo que no hay ningún servicio de transporte público del país que no funcione con un subsidio, y el municipio va a tener que hacer un esfuerzo, pero la idea es hacer un boleto en el cual se trate de autogestionar el transporte público, ¿no es cierto? Tratar de que el municipio tenga que poner, por así decirlo, lo menos posible, pero bueno, teniendo en cuenta de que probablemente va a tener que poner. Pero bueno, ya te digo, ellos nos explicaban cosas que yo no sabía, que ellos tienen una tarifa diferenciada en el gasoil, en el cual pagan 5 pesos el litro, inclusive que utilizan el colectivo, bueno, en el caso de Venado Tuerto, que tiene los boliches en la zona alejada, lo utilizan para el transporte a los chicos al boliche, o sea, se le da mucha utilidad. Y yo creo que es un proyecto que... Y para las elecciones. Se usa también. No, digo, en buen sentido, digo, no para elecciones. No pensaba que era por una cuestión de campaña. Se me puso una cara, Gustavo. No, está bien. Al boliche bus se denomina para ir al boliche, el boliche bus, y el día de las elecciones está el servicio gratuito para recorrer las escuelas. Para recorrer la ciudad por distintos puntos, y que la gente, como Venado Tuerto es distrito único, no está separado en secciones como Rafaela, quizás que vive en el barrio General San Martín, tiene que trasladarse 10 kilómetros para votar en la otra punta de la ciudad. Y está lo que se denomina el voto bus. Claro. No se asusten que yo miré porque digo, bueno. Y los domingos inclusive nos comentaban que lo utilizan con un servicio al cementerio. Claro, también. O sea, que se adapta al ser una localidad más pequeña, digamos. Se va adaptando. Y bueno, la verdad que inclusive nos comentaban de la última compra que la municipalidad le hizo al Centur, donde compraron 5 colectivos por un monto de 1.200.000 pesos. O sea que si hablamos acá, nosotros hablábamos de poner 2 colectivos en funcionamiento, de los cuales obviamente tendríamos que tener 3, porque si se te rompe un colectivo no puedes dejar a la línea. Y estamos hablando de una inversión no muy grande para lo que es un municipio, de $500.000 o de 600.000 pesos para empezar a ponerlo en marcha. Así que bueno, obviamente que nosotros queríamos conocer la decisión política a través de los concejales del oficialismo, a través de distintos secretarios. Vemos que el proyecto ha tenido cabida, y bueno, el viernes vamos a tener una reunión con el intendente para ver cómo seguimos motorizando esto. Sí, evidentemente creo que la repercusión que ha tenido en la gente también es algo que acompaña, porque cuando vos empezás a plantear esto, el antecedente era el proyecto de un grupo de chicos de la Escuela de Comercio que en el marco de Concejal por un Día habían llevando a inquietud, había hecho una encuesta entre sus compañeros diciendo, bueno, los días de lluvia baja mucho la asistencia porque los chicos viven lejos y no pueden venir en auto o en taxi o en remis porque van en bici habitualmente. Entonces, un colectivo sería una respuesta. A partir de ese antecedente y teniendo en cuenta que él lo empieza a plantear en la campaña, bueno, el tema empieza a circular, pero con cierta tibieza. Digo, en estos días se empieza a ver claramente que hay una sociedad que dice, bueno, esto nos interesa. Sí, yo creo que hoy, como vos decías el otro día, te escuchaba, es un tema que está en agenda y que realmente lo queremos llegar a tratar, que no... Obviamente, también hay que poner un poco de paño frío en que esto obviamente no va a estar el mes que viene, ¿no? Es todo un sistema que hay que estudiarlo, que desarrollarlo, pero bueno, la intención, por lo menos del cuerpo de concejales, en el caso del bloque nuestro, del Frente Firmatense, y por lo que veo del Ejecutivo, es que esto se va a poder llevar adelante. Y bueno, después se estudiará tarifas, recorridos, hay muchas cosas para analizar. ¿Aprobaron el presupuesto 2016 en la mañana de hoy? Aprobamos hoy el presupuesto 2016. ¿Eso es bueno o es malo? Digo, a esta altura del año se haya aprobado.
No, yo creo que se demoró un poco porque la verdad que el Consejo ha tenido que intervenir en muchísimos temas de coyuntura, que por ahí íbamos tratando el presupuesto área a área con distintos secretarios, lo teníamos que suspender por las reuniones del fondo rotatorio, por compras directas que hemos aprobado, por las mismas sesiones y temas del orden del día que te van llevando un montón de tiempo, pero la idea era, obviamente, no llegar al receso sin el presupuesto, sino tratarlo antes. Yo en esto quiero nosotros votamos a favor del presupuesto, pero porque consideramos que yo considero que el presupuesto lo arma el Ejecutivo y él es el quien decide, quién ganó, cómo va a direccionar los fondos y cuál es la acción política que quiere desarrollar. Lo que nosotros notábamos por ahí que teníamos algunas dudas y tratábamos de modificar, en algunos casos fuimos escuchados, logramos algunas modificaciones presupuestarias y por eso es que se votó hoy, la verdad que en general conforme con la votación. O sea, Sí, el concejal Stampone fue el único que decidió votar en contra del presupuesto y planteó que le habían retraseado mucha información de parte del Ejecutivo. ¿Vos lo ves así o no estás tan de acuerdo en ese planteo? Fue llegando, o sea, también el porqué de la tardanza, porque fue llegando mal. O sea, porque nosotros a medida que íbamos requiriendo una determinada información, tardaba en subir por ahí, ¿no es cierto? Lo que el concejal Stampone planteó es que no se le dio toda la nómina o sea, cuando nosotros habíamos pedido en su momento, a través de él, pidió específicamente la nómina de los empleados municipales y nos subieron lo que es planta política, planta permanente y faltó lo que es eventuales, y que por ahí es muy coyuntural, ¿no? Pero bueno, yo respeto totalmente la decisión de Franco y bueno, en realidad nosotros, conforme con lo que hemos podido modificar dentro del presupuesto, que te vuelvo a repetir, para mí es una facultad del Ejecutivo decidir hacia dónde quiere direccionar los destinos del dinero de la ciudad. ¿Ya hay clima preelectoral en el Consejo? No, la verdad que... Falta un año. No. Sí, pero uno que va asiduamente nota algunas cuestiones, alguna cosita ahí, como que ya algunos me parece que están pensando que el próximo año se renuevan 3 bancas de las 6 que tienen cuerpo. Sí, a ver, quien está en esto y diga que no piensa ya en el año que viene, pero yo no lo veo todavía dentro del Consejo del clima preelectoral. Inclusive algo que comentaba hoy, ya te digo, por ahí me tocó estar en muchísimas votaciones donde los proyectos se votan por unanimidad, pero no significa que no se haya trabajado antes en comisiones y donde cada uno le ha modificado ciertas ordenanzas y en ese sentido trabajamos bastante bien, bastante ordenados y cuando se vota por unanimidad no significa que todos estemos de acuerdo en el proyecto originario. Lo del fondo rotatorio fue un ejemplo más visible. En otras ordenanzas se nota menos porque tienen menos repercusión, pero todos tratamos de mejorar proyectos que vengan desde el lado de la oposición o del Ejecutivo y por ahí se da mucho el voto en unanimidad, pero pues ya te digo, hay muchísimo trabajo en comisión. Estar adentro cambia la visión de algunas cosas porque también uno escucha en la campaña, y lo he escuchado desde el sector justicialista, algunas críticas, algún desliz hacia el rol de la oposición. Digo, cuando estás adentro, empezás a intervenir en el trabajo de la cotidiana, empezás a ver cómo es la dinámica del cuerpo, hay algunas cosas que las empezás a ver distinto a cómo la veías desde antes. Por ahí se tiene cierta información que uno desde afuera no lo tiene, o ciertas explicaciones a determinadas cosas que uno desde afuera, pero en general no cambia la visión de lo que uno tiene en concepto de política, ¿no? O sea, yo me mantengo en lo que antes de entrar pensaba y hoy lo sigo pensando. Por ahí ya te digo, tenés más acceso a una información que desde afuera no la tenés y entras a ver distintas variables que de afuera no tenía, pero no, en general no cambia. Una breve, antes de terminar, tiene que ver con esta ordenanza que reformaron hace algunas semanas atrás por el tema de los vehículos que están en el corralón. Digo, una información que es importante para quienes nos están mirando desde su casa y le hicieron la multa de la moto o de algún auto, se lo llevaron al corralón, pagaron la multa pero no pueden pagar la estadía. Hay una modificación reciente que busca promover que puedan recuperar su unidad. Eso fue un proyecto de nuestro bloque donde yo una vez, en eso hago una mea culpa porque la tributaria fiscal la aprobamos en diciembre, pero por ahí uno mira mucho lo que es tasa rural, más cuando uno recién entra, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo empecé a recibir un montón de quejas
permanente de los vecinos que venían al consejo a mostrarme por ahí montos de estadía de una moto que de 7.000, 6.000 pesos, una moto que valía 2.000. ¿Por qué? Porque la ordenanza establecía un monto bastante elevado por día en el corralón, en el caso de las motos eran 70 pesos, pero que al mes siguiente, cada mes se va duplicando el valor. Entonces por ahí la gente hacía un esfuerzo bárbaro de pagar las patentes, hacer la transferencia, y se encontraba con algo casi confiscatorio que era... No en muchas ciudades cobran estadías, son pocas, digamos. Bueno, por eso. Entonces la ordenanza, el proyecto que nosotros presentamos y que fue aprobado por unanimidad también, se bajó a la mitad el monto de la estadía, en caso, más de la mitad, en el caso de las motos pasó a los 30, se deja sin efecto la duplicación de los valores, o sea, porque si no era como un mínimo de una tarjeta de crédito, en el cual vos ibas pagando y nunca te iba generando una deuda. Y inclusive los primeros 30 días, no, como decías vos, no tiene ningún costo la estadía en el corralón. Con eso solucionábamos desde la sanción de la ordenanza en adelante. Y hacia atrás establecimos un régimen de excepción, o sea, ¿qué hacemos con la cantidad, sobre todo de motos, autos? 250, más de 250 motos ahí hoy en el ¿Qué hacemos con eso? Bueno, entonces la ordenanza estableció un régimen de excepción que o sea, dentro de los 90 días, a partir de la vigencia de la ordenanza, la gente, arreglando obviamente el tema de la multa o arreglando la luz o la infracción que haya hecho, puede presentarse con todos los papeles y retirar la moto sin costo alguno. Gustavo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. El concejal del PJ firmatense, Gustavo Bellón, pasó por Mesa Redonda y nos estamos yendo. Programa número 62. Exactamente. Que está llegando a su fin, hablando de temas que en este caso son quizás más ligados a la ciudad de Firmat, Mauro, pero que en definitiva hacen a denominadores comunes que se dan en toda la región. Y quería mencionar también, antes de despedirnos, lo que pasó en las últimas horas en Venado Tuerto con el titular de la comisaría 14, Pitavino, quien fue apartado durante el fin de semana bajo una investigación que encaró el fiscal Mauro Blanco, la cual sospecha, con elementos contundentes, que había al menos un preso, pueden ser más, que le pagaba el comisario o a los agentes para que puedan salir de la comisaría e ir a la casa tranquilo, descansar, estar con la familia. Y después se instaló la sospecha de que aparte del comisario eran 3 agentes más. Bueno, como avanzó la investigación y los elementos son cada vez más contundentes, hoy el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, decidió pasar de disponibilidad al comisario y trasladar a los 3 agentes de la policía mientras dure el proceso de la investigación y desde el Poder Judicial determinen lo que pasó. Pero se suma un hecho más, ¿no? De tantos de lo que vienen ocurriendo con policías. El jefe de la 14, este fin de semana y hoy, en Venado, quien era jefe de la comisaría de Chobet, una cantidad infinita de carátulas que dispuso el fiscal Matías Merlo, estamos hablando del ex comisario ahora David. 2 comisarios en la ciudad de Rufino, uno hace 2 meses apartados porque hicieron una requisa desde asuntos internos, encontraron droga en la cárcel, encontraron celulares, encontraron armas. Pusieron otro comisario, volvieron al mes y encontraron lo mismo. Le otorgaba beneficio también a los presos. En Charier Ladiado, un preso que se escapa por abajo de una puerta de chapa en el calabozo. Lo que viene pasando en distintas localidades con la policía realmente es increíble. Y si los que nos tienen que cuidar, los jefes, porque estamos hablando de jefes que son los que tienen que impartir órdenes y más que nada tienen la responsabilidad de cuidarnos, llevar adelante este tipo de mecanismos, de metodologías y de violaciones a las normativas vigentes, ¿qué quiere que le diga? A mí me preocupa y cada vez más. Estoy cada vez más preocupado. Es la historia de hace rato, que es si cuando se habla de algunas cuestiones ligadas al delito, a la seguridad, y se habla de la policía, si es parte de la solución o parte del problema. Digo. Es como que de algún modo siempre volvemos a ese lugar y también volvemos a esto de pensar, porque veo que se dice, hay buenos y malos. Sí, es cierto que hay buenos y malos, pero lo que uno muchas veces percibe es que hay un problema de raíz y que tiene que ver con la institución. Sí. Nos vemos la semana que viene, gente. Gracias por estar. Esto fue Mesa Redonda.